Convierte tu espacio en una experiencia digital. Transforma tu negocio en un recorrido virtual y permítele a personas de todo el mundo recorrer tus instalaciones desde su celular. Museos, hoteles, inmobiliarias y más. Glux. Abre tus puertas. La primera impresión es lo que cuenta. Por eso, el ingenio creativo de Novocart está al servicio de su producto. Novocart, fábrica de envases de cartón, regalos empresariales, troquelados y embalajes. Mateu 1223, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Visítanos en www.novocart.com.ar. El agua pura de nuestro país se llama Ives Fischetti. Ofrecemos variedad de productos de excelente calidad a instituciones, empresas, oficinas y hogares para que puedas tomar agua pura todo el año. Elaboramos y distribuimos botellones y botellas de agua, soda de sifones y aguas saborizadas. Fischetti y Compañía, una empresa que elabora bajo normas Ives. Atendemos en Cava y Gran Buenos Aires. Solicita nuestro servicio al 4601-1764 o 5526. Con el compromiso de abastecer al mercado con un producto que satisfaga las demandas y necesidades más exigentes del mundo artístico, la firma Seurat ha logrado desarrollar una amplia gama de productos que se destacan por su excelencia y versatilidad. Seurat, el valor de la experiencia en las principales artísticas del país, atiende tus consultas en el mail ventas@seurat.com.ar. Radio Hermes y Casa Museo Roberto Duarte, declaradas de interés cultural por la legislatura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Aquí comienza Cultura en Paralelo, un programa que reúne a la música clásica con las diferentes artes y su relación entre ellas. Con la conducción y producción general de Marta Cora Elizet, acompañada por María Inés Grimoldi, María Ángeles Fernández Rajoy, Andrés Beretta, Ignacio Dotti, Marco Viqueira y un equipo de colaboradores especiales encabezado por Pedro Chemes.
tardes. Bonsoir mes amis. Joyeux 14 juillet. Feliz 14 de julio, feliz día de la Revolución Francesa. Es por eso que decidimos comenzar con la Marsellesa, no solamente porque es el himno nacional de Francia, sino además porque lo que ustedes acaban de escuchar es la versión original de la orquestación que hizo en 1830 Héctor Berlioz para gran orquesta, 2 coros y voz solista, que es la que se sigue utilizando en nuestros días. Después vamos a hablar un poquitito acerca de la historia secreta y, por supuesto, estamos todos acá, a pesar de que España ha ganado en buena ley la parte futbolística. Aquí en Cultura en Paralelo, por más que se acabe el Mundial el sábado, durante todo este mes seguimos haciendo el Mundial de la Buena Música. Aquí me acompaña María Inés, que también está bloqueada. Aquí está Ignacio también conmigo y Pablo en la pecera a cargo de la operación técnica. Independientemente que hoy es un día de júbilo o alegría, ya que los ideales de la Revolución Francesa de libertad, igualdad y fraternidad, entre otras cosas, fueron los que motivaron a los patriotas de la Revolución de Mayo y a otros pueblos latinoamericanos a hacer sus respectivas revoluciones. Y también la bandera francesa, roja, blanca y azul, ha inspirado también a las banderas de otros países con sus respectivos colores, ¿no es cierto?, para, con diferentes motivos, poder identificarse ante el mundo. Pero ayer ha sido un día de luto para la cultura argentina. Ayer, 13 de julio, ha sido el Día Internacional del Director de Orquesta por la memoria de Carlos Kleiber. Y en su día se ha partido a la casa del padre un gran director de orquesta argentino, el maestro Pedro Ignacio Calderón, quien fuera, entre otras cosas, director de la orquesta estable de dicho teatro. Fue también en una época, si mal no recuerdo, durante un breve lapso director artístico del Teatro Colón. Fue director titular de la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires hasta 1981 y luego, desde 1994 hasta 2015, durante 20 años, fue director titular de la Orquesta Sinfónica Nacional. Queremos desde aquí, desde Cultura en Paralelo, enviarle a Aide Seibert. Querida Aide, te abrazo con el alma, porque sé que le estás pasando mal como esposa, compañera y amiga del maestro, y a toda su familia. Y la semana próxima vamos a hacerle al maestro Calderón el homenaje que se merece. Pero independientemente de eso, también ha fallecido Enrique Facci, un violonchelista que integró las filas de la orquesta del Teatro Argentino de La Plata, de la Orquesta Estable, a cuya familia también le enviamos las condolencias, y también nos ha dejado un gran escenógrafo argentino, como lo era Emilio Basaldúa, que también fue director artístico del Teatro Colón en su momento y autor de no numerosas, numerosísimas producciones. Diríamos. Sí, realmente. Y todas de muy buena calidad y muy buen gusto, y ha colaborado inclusive en cinematografía y ha trabajado con todos los grandes. Por eso en el día de ayer la cultura argentina realmente estuvo de luto. Y todos nosotros, por ende, también acompañamos a todos los familiares en sus condolencias, pero hemos perdido a 3 figuras fundamentales. En particular, lo que quería agregar respecto del maestro Calderón es que, pese a mi no juventud, pude escuchar las 9 sinfonías y media de Mahler en vivo, señor. En el Teatro Colón. Una por año, hizo un ciclo, una por año, por ahí cada 2 años, pero tuvimos durante, no sé, 15, habrán sido 10, 15 años,
oportunidad de poder escucharlas en vivo. Y creo que no sé si no fue el primero que hizo la Sinfonía de los 1000 de Mahler en el Colón en el año 77. Si mal no recuerdo. Yo no me acuerdo del año, pero sí me acuerdo dónde estaba sentado. Ah, bueno, perfecto. No, yo me acuerdo porque hacía justamente mis primeras armas. Yo era piba, tenía 17 años, así que era piba y era la primera vez que escuchaba y me pareció una obra tan maravillosa, tan exuberante, por así decirlo. Así que, sí. De paso, voy a hacer una pequeña propaganda, porque en el libro Comentarios sobre Mahler, de Julio Palacio, que acaban de presentar Daniel Baracal y Patricia Casañas con su editorial, está los estrenos y las sucesivas presentaciones que tuvieron las sinfonías de Mahler. Uh-huh. Y la octava está como primera audición en el 70 y pico. No me acordaba si es 77. Pero sí me acordaba porque estuve en el 70 y algo, y me acuerdo con mi profesora en ese momento de composición, con Elena Chanampa. Así que, bueno, vamos ahora a seguir con el ritmo habitual del programa y le vamos a pedir a Pablo que nos pase el separador correspondiente para anunciar las actividades durante el transcurso de esta semana. A continuación, presentamos la agenda de la semana en Cultura en Paralelo. Por favor, tomen nota de las actividades. Martes 14 de julio a las 19 horas en la Casa de la Cultura, Avenida de Mayo 575 de la Ciudad de Buenos Aires, ciclo Tertulias Líricas, dirección musical Laura de Logu, comentarios Margarita Polini Saldívar, homenaje a la Revolución Francesa, obras de Debussy, Fauré, Anne, Ravel y Berlioz, parte académica, obras de Edith Piaf, Charles Aznavour, Jacques Brel e Yves Montand, música popular. Solistas, Roberto Ochoa, barítono, Enzo De Martini, acordeón y Facundo Miranda, piano. Sí, es un recital dividido en dos partes, como buen homenaje a Francia, por un lado, la música académica de compositores de dicha nacionalidad y por el otro lado, un homenaje con los grandes de la canción francesa. A las 20 y 30 horas en el Teatro Colón, en el Centro Experimental del Teatro Colón, A orillas de sí misma, de Ciro Sorsoli, proyecto de experimentación vocal basado en la novela Arroyo de Susana Pampín. Sí, es un grupo de 20 cantantes acompañado de un ensamble, o lo dirige Ciro Sorsoli, y se va a repetir, va a haber bastantes funciones de este espectáculo, así que van a encontrar esta gacetilla repetida en más de una ocasión. ¿La repito? Dale. Miércoles 15 de julio a las 20 y 30 nuevamente en el Centro de Experimentación del Teatro Colón. A orillas de sí mismo, Ciro Sorsoli, un proyecto de experimentación vocal basado en la novela Arroyo de Susana Pampín. El jueves 16 de julio seguimos en el Teatro Colón a las 13 horas en el Salón Dorado, Raíces y Horizontes Sonoros, un ensamble de cámara y percusión de alumnos del Instituto Superior de Arte del Teatro Colón con obras de Schumann, von Weber y Britten con entrada gratuita. Sí, una salvedad te hago, que se cambió el horario, pasa a las 17:30. Bien. Está bien, a las 13 horas está todo el mundo trabajando, no iba a concurrir prácticamente nadie. Así que es a las 17:30. Después el Colón lo corrigió, lo chequeé recién en la página web. Sí, me llamó la atención por el horario. A mí también me llamó la atención. Al principio estaba anunciado a las 13 y luego a las 17:30. Pero a veces no me extraña, viste, que a veces se manden, digamos, estos no cambios de horario, pero sí que vean que está mal tipeado o mal escrito, ¿no es cierto? Y dicen después no. Pero es a las 17:30 y las entradas hay que sacarlas mañana al mediodía por la página web del teatro, www.teatrocolón.org.ar, hasta que se agotan. Seguimos en el Teatro Colón, entonces tenemos el cambio de horario para Raíces y Horizontes Sonoros, con los ensambles de cámara y percusión, y a las 20 horas en el abono nocturno de ballet Alice Adventure in Wonderland, coreografía de Christopher Wheeldon, música de Joby Talbot
y Christopher Austin, producción del Danish and Swedish Ballet, Ballet Estable del Teatro Colón, dirigida por Julio Boca, con la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires, con la dirección de David Briskin. Sí, a esto yo voy a ir porque tengo justamente mi abono de ballet, y esta producción se estrenó en Londres en el 2011, es una producción de The Congelie Theatre de Dinamarca en cooperación con el Kungalia Ballet de Suecia, pero que se va a presentar por primera vez en Buenos Aires. Lo que no pone la página web del Teatro Colón es quiénes van a ser los bailarines solistas o los intérpretes. Lo vamos a enterar a último momento, como siempre. Está bien. Como suele suceder. Bueno, algunos en el Colón hemos visto también Alice in Wonderland en la versión de Marta Lambertini. Exactamente, no, pero esta es de ballet con la música de Talbot y Austin, que esta coproducción es un estreno local. Y de paso recuerdo que además de todas estas obras clásicas, en el XSK hay todo un programa interesantísimo para la infancia. Sí, Vacaciones en el Palacio, sí. Así que para quienes tengan infantes, busquen la página, la agenda Palacio de Libertad, y ahí van a encontrar un montón de actividades absolutamente gratuitas todas. Buenísimo. Viernes 17 de julio a las 17:30 horas, Teatro Colón, Salón Dorado, ciclo Música Antigua, solista José Araujo, violonchelo, suite para violonchelo número 1, 2 y 3 de Bach. Sí, porque hace la primera parte de las 6 suites para cello, la segunda la va a hacer el 31 de julio en el mismo horario. Y a las 20 horas lo mismo que el día anterior, en el Teatro Colón hay función extraordinaria de Alice Adventures in Wonderland, coreografía Christopher Weldon, música Joby Talbot y Christopher Austin, producción de Danish y Swedish Ballet, Ballet Estable del Teatro Colón, director Julio Boca, Orquesta Filarmónica de Buenos Aires, director musical David Briskin. A las 20 horas, en el Centro Cultural Palacio Domingo Faustino Sarmiento, Auditorio Nacional, Carmina Burana, Karl Orff, función organizada por el Teatro Colón. Orquesta, coros estable y de niños del Teatro Colón, Coro Polifónico Nacional. Dirección musical, Carlos Viego. Solistas, Ricardo González Dorrego, tenor, Laura Rizzo, soprano, y Fabián Veloz, barítono. Sí, vamos a aclarar que por más que se haga en el XSK Palacio Libertad, esta actividad la organiza el Teatro Colón, y a diferencia de las actividades que se organizan en el Palacio Libertad, es una actividad paga. Es paga esta. Esta es mira. paga. Esta es paga. Y las acreditaciones de prensa las está dando el Colón. No las está dando tampoco la Dirección Nacional de Elencos Estables. Sábado 18 de julio tenemos, como de costumbre, en la Facultad de Derecho, el ciclo de grandes conciertos curado por Juan Carlos Figueiras. A las 16 horas, en la parte de cámara, en el Salón Auditorio, va a haber un dúo de el dúo de Cito y Muñoz, perdón. Obras de Mozart, de Beethoven, de Schubert y de Piazzolla. Y a las 18, en el Salón de Actos, en Salón Grande, la orquesta TAM Trayecto Académico Musical, dirigido por Federico Sardela, con una solista invitada, Jennifer Hernández, obras de Alfred Reed, Gustav Holst, Edvard Grieg y Camille Saint-Saëns. Gran director Federico Sardela, lástima que se lo tenga tan poco en cuenta en los grandes escenarios de nuestro país. Concuerdo, absolutamente. A las 17 horas, en el CTC, nuevamente La orilla de sí misma, de Ciro Sorsoli. A las 20 horas, función extraordinaria de Alice Adventure in Wonderland, con el mismo elenco anterior, con el ballet estable dirigido por Julio Boca, la Filarmónica de Buenos Aires dirigida por David Briskin. Pasamos al domingo. Pasamos al domingo. El domingo 19 de julio, a las 11:30, en la Usina del Arte, Agustín Cafarena 1 de esta ciudad, hay un ciclo de cámara, recital de canto y piano. Solistas Silvina Suárez, soprano, Ricardo González Dorrego, tenor, y Malena Levin, piano. Obras de Beethoven, Webern, Chausson, Ravel y Messene. Sí, esto agradezco muchísimo a Ricardo González Dorrego, que me mandó la gacetilla, así que allá estaremos. Y a las 17 horas lo mismo, el Teatro Colón, abono vespertino de ballet, Alice Adventures in Wonderland.
es todo lo mismo y no cambia nada, y a las 17 horas en el CTC, A orillas de sí misma, de Ciro Sorsoli. Y con esto finalizamos. Pero muy bien, así me gusta. Bien. Entonces ahora, para continuar con el ritmo del programa, vamos a pedirle a Pablo que ponga el separador correspondiente porque, por ser 14 de julio, habitualmente se entona la Marsellesa, himno nacional de Francia. Y como todas las canciones patrióticas, la Marsellesa también tiene su historia secreta. Ahora presentamos La Historia Secreta, un informe especial de Marta Cora Elisset. Al igual que otros tantos himnos y canciones patrióticas, el himno nacional de Francia también tiene su historia secreta. Luego de producirse la toma de la Bastilla, que dio origen a la Revolución Francesa el 14 de julio de 1789, el gobierno revolucionario tuvo que enfrentar numerosos conflictos. Entre otros, la declaración de guerra contra Austria en 1792. A raíz de dicha declaración de guerra, el alcalde de Estrasburgo invitó a cenar a un grupo de oficiales, entre los cuales se encontraba un capitán de ingenieros de dicha guarnición militar llamado Claude Joseph Rouget de Lisle. Durante dicha cena, el alcalde le solicita que componga una canción que exalte el sentimiento patriótico y motive a luchar a los soldados. Rouget de Lisle puso manos a la obra y la denominó Chant de guerre pour l'armée de Rhin, es decir, canto de guerra para el ejército del Rin. Ahora bien, si nació en Estrasburgo, ¿por qué se llama la Marsellesa? Porque durante ese mismo año, en 1792, un médico llamado François Mireux se encontraba en Marsella preparando la marcha de los voluntarios de Montpellier y de dicha ciudad para ir a festejar el aniversario de la Revolución en París. Mireux había escuchado el himno compuesto por Rouget de Lisle y lo denominó Chant de guerre aux armées de frontières, canto de guerra a los ejércitos de fronteras. Los voluntarios aprendieron la letra e hicieron su entrada triunfal en París cantándolo el 30 de julio de 1792. A los parisinos les gustó y decidieron adoptarlo como canción patriótica. De ahí que proviene el nombre de la Marsellesa. La letra original tiene 7 estrofas, de las cuales solo se cantan la primera y el estribillo, pero en ciertas ocasiones suelen cantarse la sexta y la séptima junto con el estribillo. La fuerza de la melodía, su carácter defensivo y la violencia de la letra exaltan el sentimiento patriótico porque precisamente fue compuesta en contexto de guerra. Tal es así que un estratega militar como Napoleón Bonaparte dijo: esta letra y esta música nos permiten ahorrar numerosos cañones. Genial. La expresión sangre impura deriva de una canción anti-inglesa interpretada durante la Guerra de los 7 años, mientras que Aux armes citoyens forma parte de la oda a los franceses escrita por Écuchard en 1762.
Tras la rendición de los ejércitos extranjeros, luego de la batalla de Valmy, fue aprobado como himno oficial de Francia por un decreto del 14 de julio de 1795. A pesar de haber sido tremendamente popular entre civiles y soldados, se consideró que su letra era demasiado violenta y se convocó a los poetas de la talla de Victor Hugo, Mathieu o Lamartine para poder reescribirla, pero sin éxito. Durante el Imperio Napoleónico se cantó junto con Veillon au Salut de l'Empire, visión a la salud del imperio, pero fue directamente prohibida por Luis XVIII y Carlos X durante la Restauración, donde se intentó promover el antiguo Viva Enrique IV como himno oficial de la nueva monarquía francesa. Ahora, ya con el advenimiento de la Revolución en 1830, Héctor Berlioz rescata la partitura original de la Marsellesa y realiza una orquestación para solistas, 2 coros y orquesta, que es la que se interpreta hasta nuestros días. Sin embargo, las élites políticas de la Tercera República lo consideraron sanguinario y blasfemo. Por dicho motivo, le solicitaron a Charles Gounod que creara un nuevo himno en el año 1879 con letra de Paul Deroulet, Viva la France, Viva Francia, cuya letra era mucho más pacífica y fomentaba la concordia. No obstante, temerosos de una nueva monarquía, los diputados republicanos descubrieron las virtudes patrióticas y emancipatorias de la Marsellesa, que podía motivar al pueblo francés durante la Guerra Franco-Prusiana. Finalmente fue promulgado himno oficial por ley el 14 de febrero de 1879 durante la presidencia de Jules Crévy, estando aún vigente el decreto que comentaba Marinés del 14 de julio de 1795. A pesar de todo, el himno nacional de Francia sufriría una nueva prohibición durante la Segunda Guerra Mundial entre los años 1940 y 1945, ya que se consideraba un símbolo de resistencia hacia la actitud, recordemos, colaboracionista de Vichy. Desde su exilio en Irlanda, Charles de Gaulle incitaba a los franceses a cantarla en forma conjunta con la chanson de partisan. Una vez producida la liberación de Francia, el gobierno le otorgó importancia a ambas canciones hasta que finalmente fue decretado como himno nacional de Francia en 1958. Debido, 68 años, que la Marsellesa es oficialmente el himno nacional francés. Por eso es que las historias secretas hay que contarlas. Y debido a que hubo generaciones enteras de franceses que crecieron sin aprenderlo, en 2005 se restableció la enseñanza obligatoria de la Marsellesa en los colegios primarios mediante la Ley Fillon, la reforma educativa durante la segunda presidencia de Jacques Chirac, es decir, en 1993. Ahora vamos a escuchar la Marsellesa como se debe, porque aunque a ustedes les parezca mentira, la Marsellesa se cantó en el Teatro Colón. Esto fue el 14 de julio de 1962, previo a la primera audición de Penélope, la ópera de Gabriel Fauré, orquesta estable del Teatro Colón dirigida por Jean Fournet y una mezzosoprano de los quilates de Regine Crespin cantando la Marsellesa en el Teatro Colón. Autour des
Regine Crespin, Orquesta Estable del Teatro Colón, dirigida por Jean Fournet, La Marsellesa, 14 de julio de 1962, en vivo desde nuestro mayor coliseo. Sí, hablando de la Marsellesa, yo la recuerdo en otras versiones, Marta. Tenemos la de John Lennon. Sí, All You Need Is Love. En All You Need Is Love. Y tenemos, también aparecen los acordes de la Marsellesa en la apertura 1812 de Tchaikovsky. Claro, porque es justamente la invasión, digamos, de la invasión francesa de Napoleón a Rusia, y entonces obviamente aparecen las escenas de combate que después, obviamente, termina ganando Rusia. Así que... Bueno, ¿habrá habido un plagio contra Berlioz, te parece? Sí. No, plagio no, pero sí un insert. Eso sí, eso normalmente como modo de homenaje, los músicos solían hacer eso, de rendir homenaje a otro compositor o a otro país, insertando pedacitos de sus obras. Rossini lo hace con Mozart en una parte de La Italiana en Argel que pone... tiriririri, piri, de Papageno, de la flauta mágica. Así que eso siempre pasó, y lo mismo pasa con el Titán de Mahler. Tan, 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 ta, 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 ta. Está sacado de un coral de Bach. Sí, sí, sí. Así que por eso este programa se llama Cultura en Paralelo, y nosotros en hacer paralelismos musicales somos un poco más expertos. Sí. Así que bueno, la cortina de nuestro programa, George Martin en Pepperland, en la misma cadencia de notas que el concierto de violín de Max Bruch, que es lo que ilustra cuando hacemos el paralelismo en la cortina musical de nuestro programa. Todavía los tangueros no se pusieron de acuerdo con Por una cabeza y el rondo de Mozart. Podemos traer, para un próximo programa lo traemos. Vamos a hacer un rinconcito de transcripciones y afanos, podemos llamarlo. Para fin de año, que eso, que estamos todos un poquito más relajados. Bueno, bien. Como ya te dijimos, acá en Cultura en Paralelo, seguimos jugando el Mundial de la Buena Música. Y como estamos con todo lo francés, y bueno, a uno le tira el corazoncito la sangre, pero también le tira uno de mis compositores predilectos, que es Maurice Ravel. ¿Y de los directores? También predilecto. ¿Cómo? ¿Y un director predilecto también, quizás? No, pero el director no es francés en este caso. No es francés, no. Vamos a escuchar Daphnis y Chloe, la suite número 2 de Maurice Ravel, por la Orquesta Sinfónica Juvenil Simón Bolívar de Venezuela, pero dirigida por Gustavo Dudamel. Ah, mira.
Y ahora, nuestra opinión sobre los espectáculos vistos y escuchados durante la semana desde una óptica integral. Muy bien, y ya después de este monumental momento musical con Daphnis y Chloe, suite número 2 de Ravel, Gustavo Dudamel frente a la Simón Bolívar de Venezuela, vamos a comentar todo lo que hemos visto. Y Ignacio, vos fuiste a escuchar un recital el año pasado, no, el sábado pasado fuiste a Facultad de Derecho, ¿verdad? El año pasado fui a muchos recitales. Sí, yo también. Y nos hemos visto día por medio prácticamente, en algún lado nos íbamos encontrando. Estuve el sábado en la Facultad de Derecho en el recital de cámara Excepcional. La cantante Silvina Suárez, una todoterreno, la hemos tenido acá de invitada. Sí, excelente soprano. Acabamos de anunciar que va a cantar nuevamente con Malena Levin y con Ricardo González Dorrego. Exactamente. El domingo. Se reúne el mismo elenco de Tierkreis, de Karl-Heinz Stockhausen, que vimos el año pasado, que los escuchamos en el Paco Urondo. Cuando hicieron el Zodíaco. Claro. Para este año vienen, y con otra obra. Uh-huh. Todavía, Maestro Marcelo Delgado todavía no dijo cuál, pero me dijo que vuelven. Perfecto. Excepcional, la música fue, llamémosle, moderna, toda música del siglo XX, prácticamente no, realmente fue toda Eric música. Satie, Messiaen, Poulenc, Kurt Weill y Britten. Ahora, la versatilidad con que pasó del francés al inglés, y en el caso de las canciones de Kurt Weill, canciones, una fue en francés, con Plan de la Sang, Je ne t'aime, y Surabaya Johnny después la cantó en alemán, que es una de las canciones de Bertolt Brecht, de la ópera de 3 centavos, de la ópera, perdón. Y después, bueno, hizo 4 canciones hermosas de Benjamin Britten. Sacarse sombrero con Silvina Suárez, porque yo le decía, que esa versatilidad, porque aparte que la actúa, ¿cómo puedes terminar? Porque iban sin aplausos, porque habían hecho sin aplausos cuando estaban con un mismo autor. Claro. Cantaste en inglés, inglés-alemán, inglés-alemán, inglés-alemán. ¿Cómo pudiste cambiar de esa manera? Bueno, para quien no estuvo el sábado pasado, le recomiendo que vayan a escucharla este domingo en Lucina. Y después, bueno, habrá alguna Helsinska más y algo más para volver a escucharla. Muy bien, perfecto. Bien, debido a que fue una semana corta, ¿no es cierto?, donde no hubo tantos espectáculos, yo el miércoles estuve en el Auditorio Nacional con el Requiem Kadish de Ángel Mahler, que lo estrenó en el 2019, mejor dicho, fue una obra compuesta como homenaje de las víctimas del atentado a la AMIA, que fue en 1994, y en el 2019, como se cumplían 25 años de dicho atentado, él escribió y la estrenó el 10 de julio, el atentado fue el 18 de julio de 2019 en el Teatro Colón. Y está compuesta, según textos del rabino Marcelo Polakov, en hebreo y en castellano, ¿no es cierto? Tiene 8 números, ¿no es cierto?, de los cuales todos se cantan en hebreo y en castellano. Y tiene una particularidad. Es una obra que tiene diferentes solos de diversos instrumentos. Solos de violín, solos de timbal, de arpa, de violonchelo. Tienen un tutti orquestal que preanuncia la entrada del coro o del cuarteto de voces solistas, que son soprano, mezzosoprano, tenor y barítono. En este caso, el cuarteto vocal estuvo integrado por la soprano Montserrat Maldonado, la mezzosoprano Luz Matas, el tenor Marcos Guido, que es integrante del Coro Polifónico Nacional, y el barítono Leonardo López Linares, el Coro Polifónico dirigido por Fernando Tomé y la Sinfónica Nacional dirigida por Emanuel Siffert. Lo que hace Ángel Mahler es combinar el Requiem, que es de la liturgia cristiana, y el Kadish, que es el lamento que hacen los judíos ante la pérdida de un ser querido
que rasgan las vestiduras. ¿Por qué se hizo esto? Porque hubo muchas víctimas del atentado a la AMIA que estaban trabajando, que eran obreros bolivianos y que por ende no eran judíos. Entonces lo que hizo fue fusionar ambos elementos de la liturgia cristiana y judía y amalgamarlos en un mensaje que, pese a la desolación, al dolor, siempre hay un mensaje de esperanza, y donde ambas religiones también se encuentran como diciendo somos todos hermanos, y culmina con un adagio que es la única parte instrumental de la obra y que es la única escrita en tono mayor. ¿Por qué? Porque es lo que da ese mensaje de alegría, de renovación, de esperanza. Pero los demás números están todos escritos en tono menor, pero el último número, que se llama El Reino Siempre Fue Nuestro, culmina con un coro, con un canon a 4 voces seguidos por los solistas que se fusionan en un amén que es monumental. La obra inicia con el Kol Nidrei, que es la melodía que los judíos entonan en el Yom Kippur, en el Día del Perdón. Y le sigue después ¿Qué has hecho, hombre?, que narra un poco la historia de Caín y Abel y la homologa con el atentado a la AMIA. Después vienen los familiares, los victimarios, justicia perseguida, porque como que falta la justicia y sigue doliendo ante el encubrimiento judicial y que hasta el día de la fecha no se conocen. La música es preciosa y un poco yo me sentí tocada. ¿Por qué? Porque ese día yo estaba cumpliendo funciones asistenciales como médica en el hospital de clínicas cuando sucedió el atentado. Entonces es algo que me tocó muy de cerca. Y es una obra, digamos, muy apasionada, y lógicamente un director apasionado y temperamental como es Emanuel Ziffer se lució. Era una obra para que se luciera y se lució. Y el cuarteto solista fue fabuloso. A Luz Matas no la conocía, la escuchaba por primera vez, era la primera vez que escuchaba el Karish también, que fue realmente una muy, pero muy, muy buena versión. De Leonardo López Linares nada para decir, y Marcos Guido muy correcto, Montserrat Maldonado magnífica, como siempre. Sería interesante en algún momento conseguir alguna de las partes para pasar a lo largo del año. Sí, está disponible el video, creo, de la versión original de Ángel Mahler, dirigida por el propio compositor en el Colón, y fue una buena manera de recordarlo a Ángel Mahler a prácticamente también casi un año de su desaparición física. Muy bien, como es, digamos, habitual, se nos ha ido el tiempo, así que fue un programa más relajado. El hecho de no tener quizás invitados en el estudio relajó un poco, hizo que nosotros pudiéramos conversar e interactuar un poquito más. Así que, Pablo, muchísimas gracias por la operación técnica. María Ignacio, muchísimas gracias por todo. Y nos estamos viendo el próximo martes, donde sí vamos a hacerle al maestro Pedro Ignacio Calderón el homenaje que se merece, para que el caleidoscopio cultural siga girando y sigamos haciendo cultura en paralelo. Y a pesar de que no haya más fútbol, el Mundial de la Buena Música sigue. Hasta el martes próximo. Los esperamos el próximo martes de 18 a 19 horas para seguir haciendo Cultura en Paralelo por Radio Hermes, el hogar de la cultura.